Departamento del Cauca, 16 de diciembre de 1991. Miembros de la Policía Nacional y civiles armados masacran a 21 indígenas NASA dándoles muerte, tras el incumplimiento de los acuerdos de reparación de víctimas por parte del gobierno colombiano. Noticia conocida como la masacre del Nilo, que no ha merecido a los causantes de una masacre bestial. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una agencia internacional, acompañará la misión gubernamental que investigará la masacre de 2 indígenas de la comunidad Agua, dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2010. Hombre, mi general, ¿cuál es el cuento de que ustedes hirieron a unos indígenas allá y que resultó un indígena muerto? Hay 90 heridos, 1 muerto, maltratados. El señor falleció por una esquirla de un artefacto explosivo. Bueno, pues los pueblos indígenas han sido muy golpeados en Colombia. Pues eso viene desde 1942 con Colón. Ahí empiezan pues todos los enfrentamientos, pasan por la época de la colonia, han pasado por procesos organizativos muy interesantes. Vienen de un proceso de represión que se ha generado desde 1942 con la llegada de los españoles. Viene todo el proceso de la colonia más tarde. A partir de ahí empiezan a generarse otros procesos pues ya como más contemporáneos, cuando todo se genera como en la parte de tierra adentro, con la cacique gaitana, con el Quintiundambe, con los indígenas del Cauca, que son como los movimientos indígenas que reivindican como todo lo del territorio indígena en Colombia. Marlene Zambrano, defensora de derechos humanos, directora de la Fundación de Desplazados de Colombia, es una indígena nata que nos narra su vida en el Putumayo, su experiencia y su ponencia frente a lo que es enfrentar una vida en la ciudad, el cambio de pasar de una vida completamente natural a tener que pagar por las cárceles en las cuales vivimos, tener que pagar para sobrevivir en un mundo de locos, donde nos expresa el concepto de felicidad para ella, y a pesar de que, como lo dice, trabajar como defensor de derechos humanos es una muerte segura, ella tiene por encima de sus más grandes miedos un propósito, una meta, y asimismo espera alcanzarla. Así nos narra algo de su historia de vida como indígena nata. Soy defensora de derechos humanos, estoy dirigiendo la Fundación de Desplazados de Colombia, Fundescol. Llevo 20 años en pie de lucha como defensora de derechos. El 17 de febrero del 91 asesinaron a mi papá. En menos de un año me asesinaron 7 familiares. Desde ese momento tomé las banderas y decidí hacer lo que mi papá hacía. En ese tiempo yo era una mujer comerciante, me la pasaba con comercio en el Ecuador, el Perú y abajo cerca al Brasil, más que todo en Leticia, en un pueblito que se llama El Estrecho. Las voces del recuerdo aclaman ayuda en busca de no llegar a su extinción. Las voces indígenas solo reclaman lo que es suyo y luchan por hacer respetar sus derechos, porque no se les obligue a ser parte de una sociedad, identificarse como ciudadanos, tener cédula e ir camino a la llamada evolución, que para ellos no es más que una violación a los derechos que la vida y la naturaleza les otorgan a quienes en verdad la aman y la respetan. Cuando los niños indígenas les son quitados también, digámoslo así, por el bienestar familiar, y resulta que hay un caso también que tenemos con la familia del compañero Quintiliano,
que resulta que Bienestar Familiar le quitó a los niños, pero ya por incidencia hicimos ese estudio y le hicieron la homologación para que ese proceso pasara de Bienestar Familiar al juzgado de familia, que era competente para dirimir este conflicto. Y entonces en ese llamado interpuse también mediante un recurso de reposición y esa homologación se la negaron. Y ahora dijeron, el martes le entregamos a sus hijos, pero resulta que, como dicen, le están mamando gallo y le están tomando el pelo. Entonces sí es bueno que nos unamos con la Organización Indígena de Colombia, con las otras autoridades, para que en su efecto, si realmente ellos dicen el restablecimiento de los derechos, si estos compañeros indígenas no cumplen con unos requisitos que también son exigencia del ordenamiento jurídico colombiano, ¿cierto? Y con el Código de Infancia y Adolescencia, entonces miremos cómo a través de nuestra propia jurisdicción especial le hacemos que esos niños les sean reintegrados a sus hogares el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Gente de nuestra ciudad amada, que el Dorado vuelva a cantar a ti, de nuestra tierra sagrada, el pensamiento y la cultura ancestral. A ti, ser de amor, de esencia nativa tropical, enmochila tus ideas con el corazón de la vida, la armonía natural. En 2007 me hicieron ya mucha persecución política. A mí me sacaron de ahí, de mi fundación, me sacaron y me llevaron a un barranco para asesinarme. Cuando el hombre me tenía ya 1 hora ahí y empújeme cada ratico contra el barranco y pregúnteme, ¿usted quién es? ¿Usted no sé qué? Porque me dicen que yo soy guerrillera. Y ante los ojos de Dios, no soy guerrillera. Prácticamente no conozco la guerrilla. Quisiera así conocerla, porque si la guerrilla es tan buena como dicen, o sea, si a mí me acusan de guerrillera, si no lo soy, ni nunca los conocí, pues, y si la guerrilla hace todo lo que yo hago, entonces la guerrilla es muy buena. Es difícil entender el significado de vida para quienes realmente conocen de esto. Una vida basada en una única diosa de la cual emana todo lo existente en el mundo. Una diosa que en su verde pensamiento pide a gritos soluciones para el que será el gran fin de la humanidad causado y llevado a cabo por el mismo hombre. Hay pues una problemática bien especial, pues porque empieza el Estado, las organizaciones no gubernamentales, ONGs, a participar como en el control de los territorios indígenas, y a partir de ahí empiezan a ofrecerles como pedazos de tierras en contraposición a lo que ellos conciben como un territorio indígena, porque un territorio indígena para ellos es el mundo. Entonces eso es algo pues que las leyes, toda esa parte política y jurisdiccional que se le quiera asignar a un área, a un territorio indígena, pues con las categorías y con los conceptos que se quiere leer no son suficientes para poder entender la visión de mundo que ellos tienen. En algunos contextos de la ciudad, los indígenas son previos a la ciudad y ellos no llegaron a la ciudad les llegó a ellos. Cuando yo fui gobernadora, se me presentaron varios casos y la posibilidad que pedían las comunidades era que los cabildos que están registrados los acojan y les den la certificación. Se solicitó un concepto a la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas y la respuesta fue no. El que se mete a defensor de derechos humanos tiene que saber que así le indigne lo que la corrupción que hay, porque es una corrupción muy berraca lo que hay en el gobierno, le toca a uno aguantarse. ¡Ay, hombre! ¡Cantando
kinukwani abili jo abi kumunu kwabani mai kunugutuna pauru ni bizaisi akinzo mi bikeibo. Hermanos de Bacatá, desde la Sierra Nevada, el corazón de la tierra, los saluda Atiquigua. Acompáñanos en este canto de esperanza que recorre América por la vida. Es tiempo de que descubras la esencia nativa que llevas dentro, que nuestras aguas fluyan libres, que volvamos todos juntos a la tierra. En los últimos años de mi lucha como defensora de derechos humanos, tuve albergados 50 emberas cativos en el año 2004 al 2005, durante 6 meses. La responsabilidad no era mía, eso es lógico y lo entiende cualquier ciudadano. La responsabilidad es del Estado. Y una vez voy a golpear las puertas al Estado pues para que se responsabilicen de esta comunidad en Veracatío, pues empieza como una persecución, me entorpecieron mi trabajo, mis estudios porque también estaba estudiando, no me han dejado salir adelante, pero no interesa, yo sigo en la lucha porque a mí me encanta ayudar al necesitado. Fue algo que mi papá me heredó y por eso lo hago, con mucho amor, de corazón hago lo que estoy haciendo. Y soy feliz. A ver, yo no quiero plata, yo quiero felicidad, yo no quiero plata. Y yo le digo a mi gente, a todo mundo, a todo el que yo represento y he representado, le digo, yo no quiero plata. A mí no piensen que me van a engañar con plata. A tierra nuestras manos, yeah. ¿Para qué germinen nuestros campos? Oh. A tierra de pie, todos juntos, para que el poder sea de los justos. Nosotros somos 40 y casi 48 millones de habitantes en Colombia. 40 millones de ellos somos víctimas ya, de crímenes de lesa humanidad. Qué vergüenza que 40 millones no podamos con 7 millones o 5 millones. Ay, de victimarios, qué vergüenza. Siembra tu polvo a tierra. Siembra tu polvo a tierra.